Bien, vamos a comenzar la clase. Esta clase va a ser un poquito larga porque lo que vamos a ver va a ser, si bien es seguridad 4, vamos a ver la metodología de cómo se hacen los cálculos de carga de fuego, que también va a servir para práctica profesional, así que va a ser larguita la clase. Bueno, bien, a ver si puedo agrandar esto. Bueno, esto es lo máximo. Bien. Bueno, eh, ¿cómo para correr esto? Ahí se ve cómo cambio de diapositiva. Sí, profe. Ah, bien. 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 Bueno, bien, lo que vamos a ver es cómo se calcula lo que es carga de fuego. Cuando nosotros empezamos a calcular lo que es carga de fuego, primero tenemos que saber, lógicamente, qué es carga de fuego, ¿no? Nosotros vamos a decir que la carga de fuego es la cantidad de material que se encuentra en algún lugar, ¿sí? Esa cantidad de material expresada en kilogramos de madera por metro cuadrado, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una conversión, por ejemplo, acá se muestra en el dibujito acá en la balancita, dice 1 kilogramo de plástico vendría a ser equivalente, teniendo en cuenta este concepto, que era la cantidad de kilogramos por metro cuadrado, bueno, en este caso solamente teniendo en cuenta el peso, sería equivalente a 1,78 kilogramos. Esto teniendo en cuenta de que el plástico, como dice acá abajo, tiene 7.834 kilocalorías por kilogramo y la madera solamente tiene 4.400. Para poder hacer siempre esta expresión, lo que se tiene que hacer es como, siempre tener como, a ver, ya apago acá. Siempre tener como referencia el poder calorífico que tiene la madera, que son 4.400 kilocalorías por kilogramo. A veces por comodidad conviene expresarlo en megacalorías. Por ejemplo, sería 4,4 megacalorías. Recordemos que mega significa 1.000.000 y kilo significa 1.000. Entonces, entre 1.000.000 y 1.000 hay 3 ceros de diferencia. O sea que los 4.400, si yo corro 3 lugares,
La coma, 1, 2, 3, llegaría a 4.400. Y en este caso, en vez de decir 7.834 kilocalorías por kilogramo, en este caso podría decir 7,834 megacalorías. Muchas veces, bueno, acá es más específico con la cantidad de, con la cantidad de decimal, en el caso de expresar con megacaloría, pero muchas veces se utiliza un solo lugar después de la coma, o sea, estaríamos hablando de 4,4, 5,3, de 10,1, y entonces se simplifica mucho la notación a la hora de hacer los cálculos en papel. Por eso muchas veces se acostumbra a hablar de megacaloría. Luego, fíjese que acá dice el peso de madera, acá dice en una superficie determinada, que sería en kilogramos metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a los materiales contenidos en el sector de incendio, de lo que estamos hablando. Y fíjese que acá aparece un concepto que dice sector de incendio. Ya vamos a ver qué significa sector de incendio, que es una de las cosas que a la hora de visitar una industria, un negocio, o que requiera la habilitación, por ejemplo, un comercio, pero también podemos hacer referencia a una institución educativa, cualquier lugar donde haya concurrencia de personas, se debe determinar lo que es el sector de incendio y hay que tener algunas cuestiones en cuenta a la hora de hacer esa determinación. Fíjese acá lo que hablamos del sector de incendio, que dice que es un local o un conjunto de locales. Fíjese que acá dice que es un local o un conjunto de locales, ya vamos a ver por qué, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego, acorde al riesgo y a la carga de fuego que contiene, comunicados por un medio de escape. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nosotros también en clase adoptamos una definición que es mucho más sencilla que esta, mucho más sencilla para recordar más que nada, que sería que un sector de incendio también podemos decir que es un lugar que se encuentra circunscripto o que se encuentra encerrado entre paredes y también por un entrepiso que sea cortafuego. Ya vamos a ver el concepto de cortafuego. Cuando nosotros hablamos cortafuego, vamos a decir que el muro o el entrepiso es un lugar que no permite la propagación del fuego, por eso nosotros justamente hablamos de ese concepto de cortafuego, no permite ese, no permite esa propagación. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos eh, en un negocio que solamente tiene una salida hacia el exterior, eh, diríamos que estamos encerrados entre cuatro paredes, y si esas paredes no tienen ningún tipo de comunicación con el exterior, vamos a decir que podemos considerar que es un muro cortafuego. Y supongamos que en la planta alta tenemos una vivienda, por ejemplo, eh, entonces podríamos decir que estaríamos en presencia de dos sectores de incendio, siempre y cuando la vivienda que se encuentra en la planta alta no tenga ningún tipo de comunicación con la vivienda de la planta baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si la vivienda, por ejemplo, me ha pasado en algunos lugares de, eh, de ir a verificar, por ejemplo, un negocio, y en el negocio, en la planta baja, o sea, toda la planta baja corresponde al negocio, pero dentro del mismo negocio había una escalera a la cual accedía a la planta alta, y en la planta alta los dueños de este negocio ahí vivían. Entonces,
a la hora de querer generar lo que viene a ser el estudio de seguridad para poder hacer la habilitación de ese lugar, esto ameritaba de que se tenía que hacer el estudio de seguridad de la totalidad de la vivienda, o sea, vale decir, toda la planta baja más la planta alta. A lo cual esta gente por ahí me decía, no, pero si nosotros queremos habilitar solamente la planta baja, y porque ellos pensaban que uno por ahí le quería cobrar de más y hacer el trabajo de la planta alta. Y ahí se le explicaba a esta gente de que no es una cuestión de habilitación, sino es una cuestión, eh, primero, que es de legislación, ¿no? O sea, que cómo se delimita el sector de incendio, y esta legislación tiene un espíritu que es la seguridad. O sea que el fin máximo de hacer un estudio justamente de seguridad es brindar la máxima seguridad a esas personas para poder prevenir eh, algunas cuestiones ligadas al incendio. Justamente esto va a servir luego para que visiten los bomberos y puedan emitir un certificado que se llama de mínima seguridad contra incendio. Así que la otra alternativa era de que se cierre ese acceso que era interno y se deje un acceso externo. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera acceder a la vivienda que está en la planta alta, yo debería ingresar de manera totalmente independiente desde la calle hacia la planta alta. De esta manera, ahí sí, y obviamente separarlo por un muro cortafuego, ¿sí? Como dijimos, un muro cortafuego es todo aquel muro capaz de evitar la propagación del fuego. Ahora, este muro cortafuego, después más adelante vamos a ver que depende de la cantidad de materiales que yo tenga dentro de esa vivienda, de ese local que estoy analizando, o de esa industria, lo que sea. Va a depender, porque si la resistencia al fuego que me ofrece ese muro es inferior a la requerida por todo el material que yo tengo dentro, yo también diré que no es cortafuego. Vale decir que, que el concepto de cortafuego de alguna manera está supeditada a la cantidad de material que yo pueda tener dentro de ese local, que me va a determinar cuál es la necesidad de resistencia al fuego que yo tenga de los muros y los entrepisos, y de esa manera yo ahí recién podré decir la verdad que sí, si es cortafuego o no es cortafuego, pero eso lo determinaré una vez que haya realizado cuál es la carga de fuego y cuál es la necesidad, el cálculo de carga de fuego, y cuál es la necesidad que tengo de resistencia al fuego en esos muros y en ese entrepiso. Entonces, dicho de manera mucho más sencilla, lo que habíamos dicho entonces era de que un muro cortafuego, perdón, un sector de incendio era un lugar que se encontraba delimitado eh, por muros y también por un entrepiso, todos considerados cortafuegos. También habíamos dicho entonces que los cortafuegos dependía de alguna manera de los requerimientos que tenían todos los materiales que se encontraban almacenados o alojados dentro de esos locales, ¿sí? Algunas cuestiones a tener en cuenta. Fíjese que también en lo que nos dice esta diapositiva, nos dice que es un local o conjunto de locales. ¿Por qué decimos el conjunto de locales? También desde la experiencia me ha pasado que me ha ocurrido algo parecido a lo que se muestra en esta imagen. Fíjense que es una seguidilla de locales, son varios locales, pero están todos bajo un mismo techo. Ahora, ¿pueden estar todos bajo el mismo techo? Sí, perfectamente pueden estar. Pero observemos acá que, que la definición que habíamos nosotros dicho de alguna manera era
de que todos los locales tenían que estar delimitados por muros cortafuegos, pero además también por entrepiso cortafuegos. Si bien acá no hay necesidad de entrepiso, porque no hay una planta alta, fíjese lo siguiente. ¿Por qué habíamos hablado de entrepiso cortafuego? Justamente para que no se propague, el fuego desde la planta baja hacia la planta alta. Ahora, esto aplicado a lo que estamos viendo acá, fíjese, se incendia este local, el local 1, y fíjese que al incendiarse y al estar todos los locales con un cielo raso y en la planta alta estar vinculado todo esto, esto propicia a que, se pueda propagar el fuego por la planta alta, ¿sí? Per planta alta, pero sería entre el espacio, entre el cielo raso y el techo. Se puede propagar. De esta manera, si se puede propagar, entonces no estamos asegurando de que todo sea un muro cortafuego. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe, sí se escucha. ¿Ya? Profe, profe, Hola, hola. ¿Se escucha lo que sí se estamos hablando? escucha, sí, sí, sí se escucha. Siga nomás. Hola. Sí se escucha, profe. Ah, sí se escucha. Ah, bien, bien, bien. Ah, bien. Ah, perfecto, está bien, está bien. Sigo entonces. Sí. Cualquier cosa, abran el micrófono y pueden hablar por ahí. No hay problema. Bien. Entonces, fíjese entonces que cuando la importancia de determinar el sector de incendio. ¿Por qué digo la importancia? Porque cuando yo voy a relevar un lugar, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el sector de incendio. Si yo sé hacer todos los cálculos y las determinaciones de la cantidad de extintores, la cantidad de, o sea, la carga de fuego, qué resistencia al fuego tiene que tener las paredes, y sé hacer todo lo que tiene que ver con el cálculo de estudio de carga de fuego, pero fallé en la determinación del sector de incendio, todo lo que habré hecho después no, no sirve para nada. Entonces, todo lo que habré hecho será el vicio. Por eso, hay que detenerse a la hora de la determinación del sector de incendio a poder determinarlo bien. Entonces, recomendación, cuando ustedes vayan a hacer o lo llamen a algún cliente o en la misma empresa, ustedes vayan a hacer lo que es un estudio de seguridad y dentro del estudio de seguridad lo que es un estudio de carga de fuego, mi recomendación es de que con la mano, ¿sí? O con un palito, vayan golpeando todas las paredes. Entonces van viendo si las paredes son cortafuegos, si no son cortafuegos, en especial las paredes perimetrales sobre todo. Otra cosa también es que el palito sea medio alto. Por ejemplo, podría ser un palo de escoba, un palo de... ¿sí? Y golpear el cielo raso. Eso nos va a dar el indicio, en el caso de que nosotros sospechemos, que muchas veces hay un solo propietario que alquila varios locales, como el caso de esta figura. Puede ser que esto sea
dueño, un solo propietario, y alquile a 3 locales que dan hacia la calle, ¿no? Alquila 3 locales, y uno de estos locales quiere hacer las habilitaciones correspondientes, pero el tema es de que al ser un cielo raso, se tendría que hacer el estudio de seguridad de los 4 juntos, ¿sí? Porque el estudio de carga de fuego debería ser de los 4 juntos. Así que esto, esto es una cuestión a tener en cuenta. Como le digo, situaciones como esta, donde comparten locales, la otra era donde comparte un local y una vivienda, planta baja un local comercial, planta alta puede ser también un local comercial, pero tranquilamente podría ser una vivienda. Son cuestiones a tener en cuenta. ¿Qué otros casos hay que me ha pasado, por ejemplo? A lo mejor debe haber otros, pero desde mi experiencia. Por ejemplo, 2 locales como estos que se encuentran acá, 2 locales, pero el muro sí era cortafuego y el entrepiso también era cortafuego. Entonces, en teoría, podríamos, y los dos tenían salida hacia la calle. O sea que en teoría yo podría decir que estamos en presencia de 2 sectores de incendio, por lo tanto se tendría que hacer el estudio de carga de fuego por separado. Eso sería en teoría, pero ¿qué pasaba? Entre los dos, entre los dos había como era el mismo dueño, pasaba una bandeja portacable. Una bandeja portacable justamente, eh, como el mismo nombre lo dice, que es una cuestión como si fuera una bandeja extendido a lo largo, ¿sí? Y por ahí van lo que son los cables, eso tiene una puesta a tierra, bueno, esa es otra historia, pero por ahí circulaba. O sea, que entre el muro cortafuego que dividía el local 1 con el local 2, había una muy pequeñita abertura que eso permitía que pase la bandeja portacable, y al haber una mínima comunicación entre el sector de incendio o el sector 1 o el local 1 y el local 2, entonces esto ameritaba a que los dos sean un solo sector de incendio. Con lo cual hubo una recomendación que era, recomendación 1, es que modifique de alguna manera las instalaciones de manera de que no quede esa abertura para poder considerar, digamos, de que el muro cortafuego no es cortafuego, porque ya al tener esa abertura ya no está confinado, digamos, de alguna manera, un sector por un lado y otro sector por el otro, sino que al tener esa pequeña abertura, por pequeña que sea, ya no es un sector, ya no son 2 sectores de incendio eh, independientes. Por lo tanto, se tenía que considerar los dos juntos. O sea, opción 1, modifique la instalación eléctrica de manera de que sí se considere muro cortafuego para que se cierre esa abertura. Opción 2 sería dejar como estar y hacer el estudio de seguridad considerando de que los 2 locales en realidad corresponden a un solo sector de incendio. Fíjese que cuando nosotros hablamos del sector de incendio, no nos importa quiénes son los dueños de los lugares, para nada. Eso no nos importa, porque ustedes también se van a topar cuando vayan a trabajar en algún lugar de algunas instituciones o de algunos centros comerciales que son dueños o alquilan determinado catastro, o sea, un terreno, pero al mismo tiempo, como les fue tan bien, quisieron extenderse hacia los costados. Así hay boliches bailables, hay instituciones educativas, hay instituciones también que tienen que ver con la salud, en fin, esta situación se da mucho, sobre todo en los locales grandes, justamente, porque como le va yendo bien, entonces ven la posibilidad de expandirse y van alquilando los terrenos de al lado, o las construcciones, o las casas de al lado, y se van expandiendo, pero
al estar todo unido, termina siendo un solo sector de incendio. O sea que cuando yo voy a analizar algo, por ejemplo, una institución educativa o, o un centro comercial, y es muy grande, no me importa o sea, ese centro comercial, por ejemplo, tiene 3 catastros, por ejemplo, o sea, 3 terrenos o 4 terrenos. Eso a mí no me interesa. Yo solo lo que tengo que evaluar es si se encuentra intercomunicado por algo, si hay un pasillo entre ellos, si hay una puerta. Y si hay una puerta entre ellos, esto significa también de que todo el conjunto, aunque fueran 4 catastros distintos, o sea, 4 terrenos distintos, que pertenecen a una misma institución o mismo local comercial, voy a decir que todo eso es un solo sector de incendio. Por ejemplo, analicemos nuestra institución, el instituto, en el caso del terciario. Ustedes fíjense que tenemos una serie de aulas que en teoría cada aula, si nosotros nos imaginamos que esas aulas dan hacia la calle, la entrada de las aulas son hacia la calle, nosotros podríamos decir que cada una de esas aulas sería un solo sector de incendio. Es así que si tuviéramos 6 aulas serían 6 sectores de incendio, si fueran 10 aulas serían 10 sectores de incendio y así. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque comparten, fíjense que dice acá, en la misma definición esta, dice comunicados por un medio de escape. O sea, fíjese que todas las aulas se encuentran comunicados por un único medio de escape. O sea, todas las aulas tendrían, para poder llegar hacia el exterior, tendrían que compartir en algún momento el mismo medio de escape. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que todas las aulas, la parte de administración, dirección, la parte comercial, que está al final, el kiosco, todo la institución pertenece o sea, al mismo sector de incendio porque se encuentran comunicados, ya que si se generaría el incendio en un aula, por ejemplo, tranquilamente podría afectar el paso y otra cosa también, hay que ver el tema de los cielos rasos también, si es que hay cielos rasos de construcción en seco, el fuego se podría propagar por ahí de la misma manera como lo muestra esta imagen. Usted fíjese la importancia que tiene la determinación del sector de incendio. Hay algunos casos también, por ejemplo, cuando se van a hacer fiestas patronales, se hacen algunas veces también festivales de doma y folclore, se hacen también algunos festivales al aire libre, y todos esos lugares también muchas veces hay que calcular lo que es carga de fuego. Y ahora ustedes me dirán, me ha pasado en caso de ir para poder realizar el estudio de carga de fuego, en realidad era un estudio de seguridad, por ejemplo, para un lugar donde se hacía normalmente todos los años fiestas patronales, y entonces en ese lugar uno llegaba y no era otra cosa que un potrero, y cuando uno mira a los costados dice, ¿y cómo determino el sector de incendio? Porque la definición fácil me dice que tiene que estar delimitado por muros y entre pisos cortafuegos. Y, y acá yo en, en un potrero veo muros, no, veo lo que son entrepisos, tampoco. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo determino el sector de incendio en estos casos? Entonces, en estos casos lo que tengo que hacer no es otra cosa que delimitar por el lugar donde, o sea, lo que va a estar bajo estudio. Entonces, si hay un potrero que va a estar bajo estudio, ese potrero donde se va a llevar a cabo esta festividad, en este caso fiesta patronal, podría ser también un festival de doma y folclore, podría ser también alguno
recitales, por decir así también, alguna peña folclórica, lo que sea, yo voy a determinar esos lugares que se va a ocupar para hacer ese evento y yo arbitrariamente voy a decir que esos lugares son o es el sector de incendio y analizarlo como un solo sector de incendio, ¿sí? Porque van a ocurrir estas situaciones y las tenemos que salvar de alguna manera y esta es la manera de salvarla. Esto que le digo está, digamos, obviamente el Copaipa también lo sugiere así, y está bien que sea así, porque si no, no habría forma de determinar el sector de incendio, ni determinar tampoco la cantidad de extintores, y, y etcétera. Entonces, eh, esa es la manera. Bueno, espero que se haya entendido qué es un sector de incendio, y como verán, le di bastante eh, te dediqué bastante tiempo porque es importante que ustedes entiendan esto. Es el primer paso para poder hacer el cálculo de carga de fuego. Si ustedes no determinan bien esto, todo lo que hagan a partir de esto va a estar todo mal. Así que es muy importante. Bueno, como habíamos dicho, el muro cortafuego nosotros consideramos a un material que tiene cierta resistencia al fuego, pero además también habíamos dicho que eh, dependía mucho de cuál es la carga de fuego que tenemos dentro de esos muros. Porque si yo tengo una carga de fuego, más adelante vamos a ver, pero supongamos necesito un F180, o sea, una resistencia al fuego de 180 minutos, digamos, antes que colapse ese muro, y yo necesito eso, pero yo tengo una pared F30, o sea, solamente una pared que va a resistir 30 minutos antes que colapse, debido a que yo tengo tanta carga de fuego que no va a soportar ese muro, yo puedo considerar que ese muro, aunque uno podría decir, sí, es cortafuego y es un F30, pero si yo adentro tengo material que necesita un F180, entonces ese muro puedo considerar que ya no es un muro cortafuego, porque no va a resistir lo que yo necesito que resista de acuerdo a la cantidad de materiales combustibles que tengo confinado entre esos muros, o en el caso de que haya un, un entrepiso, ese entrepiso también debiera tener esa resistencia. También no quiero dejar pasar y decir de que nuestra legislación es una legislación bastante ya obsoleta. Todo lo que estamos estudiando viene del año 1979 y se copió de otras legislaciones que vienen ya de muchos años antes, cercano incluso al 1900. Eh, Existen otras legislaciones, sobre todo norteamericanas, como las NFPA, también las normativas europeas como las UNE, que están mucho más a la vanguardia y realmente ayudan a hacer esto, o estos cálculos de la mejor manera. Porque usted piense lo siguiente, nuestra legislación lo que hace es analizar muros cortafuego y entrepisos cortafuego. Ahora también existe lo que son las escaleras de acceso de la planta baja a la planta alta, y no se está teniendo en cuenta cuál es la resistencia al fuego que pueda llegar a tener una escalera. Nuestra legislación no habla específicamente de eso, sí lo debiera hacer, pero no lo hace. Otra cosa también que pasa es, por ejemplo, de que, qué pasa si tenemos un techo con cierto tinglado, entonces no tenemos entrepiso,
pero nuestra legislación no analiza cuál es la resistencia al fuego que tienen las cabriadas, por ejemplo, que sostienen al techo. Por lo tanto, si hubiera determinada cantidad de fuego y colapsa puede colapsar este material y venirse todo abajo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en esto que estoy planteando, lógicamente no, la verdad que no, nuestra legislación queda bastante obsoleta porque se asegura del muro cortafuego, pero nunca habla tampoco de cuáles son las estructuras que lo sostienen. Por ejemplo, si ustedes van, por ejemplo, a algunas industrias, ustedes van a ver que al costado tienen como unas columnas, o sea, están sostenidos todos por columnas y, o sea, son columnas metálicas que se encuentran expuestas, o sea, son hierros, con especie de cabreada, digamos, que sostienen, se llaman filigrana, eh, que sostienen el techo y eso van como columnas y eso a su vez tienen bases, pero las paredes están totalmente separadas de las columnas y se puede observar esto. Y entonces la pregunta sería, eh, nosotros estaríamos analizando, por ejemplo, ¿dónde lo van a ver esto? En la cerámica del norte, eh, si ustedes van a la cerámica del norte, del lado donde está la parte nueva, por ejemplo, ustedes van a ver ahí las paredes, y las paredes están en ladrillón, o sea que ahí estaríamos hablando del muro, podríamos analizar el muro cortafuegos, si está bien, si está mal, etcétera, pero ustedes tienen las columnas que están descubiertas, y bueno, habría que ver cómo está hecho ese estudio de seguridad, pero eh, en teoría la legislación no le estaría exigiendo que esas columnas también sean una resistencia al fuego determinada, y habría que ver si en los estudios de seguridad eso figura. La verdad que desconozco, pero fíjense que si nos vamos estrictamente a la legislación, habla de muro cortafuego y jamás habla de otra cosa que no sea el muro y del entrepiso como tal. Entonces, estas cosas hacen de que nos replanteemos de que es una legislación vieja y que está un poco obsoleta. Bueno, eh, bueno, acá menciona de los cerramientos. Otra cosa a tener en cuenta acá que dice, en el último piso el muro cortafuego debe rebasar al menos 50 centímetros la cubierta del techo. Bien, ¿esto por qué se pide una de estas cuestiones que tiene que ver con lo que es el- el- lo que tiene que ser lo que tiene que ver con la lucha pasiva contra el fuego, y luego más adelante nos vamos a adentrar un poquito de esto que tiene que ver con la lucha pasiva contra el fuego, que tiene que ver con cómo las construcciones, muchas veces la manera en que se construye ya estamos previniendo en el caso de que sea un fuego, eh, que haya eh, que haya fuego y de que no se propague. Ya vamos a ver algunas cuestiones como la compartimentalización, también ustedes van a ver también algunas veces que se hace una especie de alerito, y ese alerito viene como una bajada, también como si fuera una especie de viserita, y hace hacia abajo como una especie de bota agua que es demasiado más prolongada para abajo, y eso también tiene que ver con la lucha contra el fuego, las ubicaciones de la escalera, dónde tienen que estar, si tiene que haber una especie de, de doble puerta, etcétera, etcétera, cosas que ya vamos a ver más adelante. Pero esto que se exige es con la finalidad, más que nada, de que no se propague el fuego desde un lado del muro cortafuego hacia el otro lado del muro cortafuego.
Bien, no me acuerdo si en clase, creo que sí, creo que le hice hacer una actividad, creo que práctica, de que ustedes hagan lo que es la determinación de los materiales que hay en el aula, la determinación de los materiales y las cantidades. Fíjense que acá dice el rompecabezas de 6 piezas, la metodología. Fíjense, a ver. Fíjense lo siguiente. Nosotros comenzamos con un inventario. El inventario no es otra cosa que la determinación, primero, de los materiales que se encuentran en ese lugar que estamos analizando, ese local, ese sector de incendio. Recordemos que nosotros ya a esta altura tendríamos que haber tenido determinado cuál es el sector de incendio. Ese es lo primero, primerísimo, antes de comenzar a aplicar esta metodología. Porque ¿dónde vamos a aplicar esta metodología? Esto lo vamos a aplicar al sector de incendio. O sea que tengo que determinar primero eso. Bien, una vez que ya determiné el sector de incendio, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar los tipos de materiales que tengo. Y luego que determine los tipos de materiales, la cantidad de materiales que hay en ese local. La cantidad de material que hay. Por ejemplo, cantidad de plástico, cantidad de madera, de algodón, y dentro de los plásticos tendré que individualizar cuáles son, por ejemplo, nylon, PVC, poliuretano, polipropileno, poliestireno, ¿sí? Y así. Esto lo tengo que hacer estimando de la mejor manera. Lógicamente, a medida que ustedes vayan adquiriendo experiencia, van a ser más cancheros para poder determinar o inventariar tanto los materiales como sus cantidades, ¿sí? Pero es algo de que ustedes tienen que practicar, por eso en clase se hace la determinación de la cantidad, de los tipos y las cantidades de materiales que hay. Porque en esto se van a basar ustedes los cálculos. En cuanto ustedes tengan en cuenta que los primeros pasos, yo en los pasos subsiguientes, yo ya no lo puedo mejorar. Si yo determino mal también la cantidad de materiales o los tipos de materiales, lógicamente después voy a ir avanzando y no puedo mejorar lo anterior. Por lo tanto, es imprescindible estimarlo de la mejor manera. Luego, el poder calorífico. Fíjense ustedes en el grupo de WhatsApp que les envié también una tabla. Dentro de esas tablas, ustedes quisiera que se fijen luego en la tabla 3, que tiene como un color moradito la parte de arriba, un color violeta. Esa es la tabla que nosotros vamos a usar. Van a ver que hay varias columnas, ¿sí? Hay varias columnas. Dentro de esas columnas, al final, la última columna que está hacia la derecha, no me acuerdo bien cómo dice, pero habla de valores para el cálculo, ¿sí? Valores para el cálculo o algo así. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a usar ese valor, o sea, le da una serie de varias referencias de distintos autores, de los valores que proponen distintos autores para los distintos materiales, pero al final van a ver en la última columna que da valores. A veces da un solo valor, entonces tomarán ese, pero a veces van a ver que se toman otro, que hay como un rango, por ejemplo, qué sé yo, no sé, entre 4.000 y 4.500 kilocalorías por metro cuadrado. Bueno,
ustedes siempre tomen el de mayor valor. Ustedes tengan en cuenta que en cuanto a la seguridad, conviene siempre irse hacia arriba, aumentar ese estándar de seguridad, ¿sí? Luego fíjense que dice conversión a madera. Nosotros cuando comenzamos la clase, acá vimos que muchas veces, por ejemplo, en este caso, un kilogramo de plástico que tiene determinada cantidad de kilocalorías, si yo lo paso a madera, que sería dividiéndolo por el poder calorífico de la madera, me va a dar un valor equivalente, esto expresado en madera. Esto sería, o sea que yo puedo decir, o sea que va a ser 1,78 kilogramos de madera. Fíjese que un kilogramo de plástico, ¿sí? Un kilogramo de plástico, acá expresado de manera genérica como plástico, un kilogramo va a equivaler a 1,78 kilogramos de madera. Esto teniendo en cuenta que el poder calorífico del plástico es mucho más grande que el de madera, fíjese, 7.824 kilogramos, kilocalorías por kilogramo, que en el caso de plástico, y la madera 4.400 kilocalorías por kilogramo. Fíjense que hacer esta conversión, al hacer esta conversión, me da que si yo al kilogramo de plástico, teniendo en cuenta su poder calorífico, equivale a mucho más kilos de madera, 1,78, casi al doble. De hecho, cuando veo su poder calorífico, puedo tener en cuenta esto. Entonces, esto es lo que hace la conversión de madera equivalente. Luego, ya vamos a ver que luego, una vez que ya determinamos la cantidad, porque o sea, ¿qué vamos a tener ya? Ya vamos a tener, al principio lo que hicimos es un inventario. Determinamos qué materiales hay y en qué cantidad están. De acuerdo a esto, vamos a clasificar el riesgo. Ya vamos a ver que el riesgo se va a clasificar de acuerdo a qué materiales se encuentran qué materiales se encuentran en ese lugar. ¿Sí? Ya vamos a ver la clasificación de materiales. Y luego tenemos lo que es el potencial extintor, que va a ser la determinación de qué extintores serán los adecuados para ese lugar. Y por último, bueno, en este caso, es calcular la resistencia al fuego, que un poquito habíamos hablado, que tiene que ver con poder asegurar lo que son los muros cortafuegos. ¿Para qué? Para que el fuego no se pueda propagar. Ahora, ¿será un muro cortafuego un muro que no permita propagar nada al fuego? No, un muro cortafuego depende, la cantidad de materiales que tenga, tiene que soportar un cierto tiempo antes de colapsar. ¿Para qué? Primero, para que se evacúe la gente. Y segundo, para que dé tiempo, para contener ese fuego en ese lugar y darle tiempo a los bomberos que puedan poder apagar ese incendio antes que se propague o sea, que avance sobre los otros lugares. Por eso, ya vamos a ver más adelante qué es la compartimentalización, que es lo que asegura muchas veces de que el fuego quede combinado en un solo lugar. De hecho, algunas veces esto ayuda hasta la autoextinción del mismo fuego. Bueno, como habíamos dicho, el inventario físico es lo que hicimos en clase, que es tratar de ver para cada sector de incendio cuál va a ser la cantidad de materiales que voy a tener en ese lugar.
fíjese lo siguiente, acá también habla de masa y muchas veces habla de densidad por volumen. Esto todavía nosotros no lo vimos, lo vamos a ver más adelante, sobre todo eh, cuando veamos con líquidos más que nada, es mucho más aplicable. Eh, También se podría pesar, pero no siempre para poder calcular esto, pero no siempre por ahí se puede. Por ejemplo, en el caso de los bancos, nosotros tenemos una estructura que es metálica y arriba de la estructura metálica tenemos la parte donde nos sentamos y la parte del pupitre y todo es de otro material, que un material combustible. Entonces no hay una manera de poder pesarlo, pues yo tendría que desarmar un banco, cosa que uno no lo va a hacer. Y si tenemos, ¿qué pasaría si vamos a una mueblería y tenemos muchos muebles que sean de este tipo y todos distintos? No voy a ponerme a desarmar uno de cada modelo, o sea, no, la verdad que no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer más que nada es poder estimar lo que es. ¿Y cómo lo podemos estimar? Lo podemos estimar o sea, lo ideal sería pesar, así que si en el caso que sí se pueda pesar algunas cosas, eh, lo hago, pero si no se puede pesar, ahí sí comienzo a estimar, y puedo estimar en el caso de, por ejemplo, eh, de los enchapados. Yo lo que podría hacer, por ejemplo, las melaminas o los fenólicos, lo que sea, lo que sí puedo hacer es, eh, por ejemplo, ir a la página de algún fabricante, ver qué superficie tiene, supongamos que mida 2 por 1, un ejemplo, entonces yo digo 2 por 1, 2 metros cuadrados, me fijo cuánto pesa esa lámina, por ejemplo, 10 kilos, entonces diré 2 metros cuadrados son 10 kilos. Entonces calculo la superficie de lo que tiene ese mueble, supóngase que, no sé, sea lo que sea medio metro cuadrado, por ejemplo, entonces diré 2 metros cuadrados, 10 kilos, medio metro cuadrado será X. Hago la regla de 3 simple y ahí estimo cuánto es el el peso que tiene ese material. Al mismo tiempo, yo tendré que ver, por ejemplo, en este caso, tendré que ver cómo está compuesto ese material, porque algunas veces el material no es de un solo material, o sea, no es madera. Por ejemplo, los aglomerados en general, por ejemplo, no es todo madera. A veces es cartón con cola vinílica, a veces es madera con cola vinílica, etc. Entonces son cosas que tengo que tener en cuenta. Fíjese acá, el ejemplo de un rollo de tela, dice que el 60% es poliéster y el 40% algodón. O sea, si pesa 100 kilogramos, fíjese que 60 kilogramos serán de poliéster y 40 kilogramos de algodón. Al mismo tiempo, fíjese el poder calorífico de cada uno. En el caso del poliéster, 6.000 kilocalorías por kilogramo, mientras el algodón 4.000 kilocalorías por kilogramo. Fíjese esto. O sea, además, dentro de un mismo elemento, yo tengo que tener la capacidad de poder separar o de poder entender cuáles son los materiales que lo componen. O sea, ¿por qué? Porque de esta manera yo estimo mejor todavía cuál va a ser el, la carga de fuego o lo que voy a calcular que va a ser la carga de fuego, ¿sí? Fíjese entonces que hay materiales que no son de un solo, que no son de un solo material, ¿sí? O sea, elementos que no son de un solo material. Por ejemplo, también van a ver el caso de las pinturas. Ustedes van a ver que las pinturas no son de un solo material, están compuestos por varios. Por lo menos tomarse el tiempo de poder investigar cuáles son los materiales que las componen y en qué porcentaje están, por lo menos a grandes rasgos, y eso me va a permitir
mejor todavía poder saber cuál es el poder calorífico de cada uno, de cada porcentaje de lo que están compuestos. De esa manera poder calcular mejor la carga de fuego, y si calculo mejor la carga de fuego, podré saber cuáles van a ser los requerimientos de los muros y entrepiso cortafuego, y todavía sabré mejor si le voy a acertar con eh, cómo tiene que ser el potencial extintor de los extintores que tendré que ubicar. Ya vamos a ver que en realidad la cantidad de extintores no depende de la cantidad de material que haya, pero sí su potencial extintor, y entonces en ese sentido tengo que calcularlo bien, porque si no calculo bien esto, en el caso de que tenga que accionar ante el fuego, no va a ser suficiente los extintores que tenga, y esto es muy grave porque va contra la seguridad de las personas. Bueno, ustedes fíjense, nosotros hablamos de poder calorífico, ¿sí? El poder calorífico. Eh, el poder calorífico, ¿sí? Tiene que ver con toda la energía que puede liberar eh, cierto material, ¿sí? A ver si acá lo menciona. No, no lo menciona. Pero esto generalmente lo que se hace una especie de olla a presión, ahí se meten los materiales, y se deja que los materiales, digamos, de alguna manera se vayan, estar en contacto, no en contacto directo con el fuego, pero sí con el calor, y esto se produce una lisis de este material, y este a su vez comienza a liberar energía, y se mide en esa especie de olla a presión cuál es la energía que se libera, y en ese sentido son los ensayos que se hacen para determinar cuál es el poder calorífico de cada uno de los materiales que se usan. Ahora, ese poder calorífico nosotros lo podemos determinar, y no, nosotros no, a menos que tengamos todo un laboratorio para hacer un ensayo destructivo y poder determinar cuál va a ser el poder calorífico que tiene ese material. Si no tenemos acceso a un laboratorio, nosotros no tenemos un laboratorio, difícilmente podremos determinar nosotros por motu propio cuál va a ser el poder calorífico. Es por eso que nosotros nos regimos de tablas que, que bueno, lo han determinado distintos actores de la higiene y seguridad que son certificados o que tienen cierta autoridad, digamos, dentro de la higiene y seguridad, y utilizamos eso para poder hacer los cálculos, como es el caso de las tablas que les compartí a ustedes en el grupo de WhatsApp. Y bueno, y esto tiene que ver de alguna manera con, eh, bueno, con nuestra legislación también. Vamos a ver que nuestra legislación se basa en el estudio de carga de fuego, más que nada, estudio de carga de fuego en el equivalente madera, y basándose de una manera bastante lineal que, por ejemplo, un plástico o una nafta va a ser equivalente a determinada más cantidad de madera, pero no tiene en cuenta lo que es la dinámica con la cual genera el fuego. Ustedes bien sabrán, o habrán visto, o le habrán contado, cómo la nafta, por ejemplo, tiene una dinámica del fuego totalmente distinta a la madera. Yo no puedo decir que la madera, por ejemplo, si hago el cálculo con la nafta, que si yo hago el equivalente madera y digo que tanta cantidad, supongamos un ejemplo, ¿no? Que 3 kilogramos de madera se comporta como 1 litro de nafta, cuando yo sé que el fuego que puede generar, cómo se genera ese fuego, de qué manera se genera el fuego de 3 kilogramos de madera, no se comporta ni cerca
de cómo se comporta un kilogramo de nafta, por ejemplo. La dinámica es totalmente distinta, la vaporización de los gases es distinta, la intensidad con la que emite el fuego es distinta. Si yo mido seguramente con un termómetro cuál es el fuego, la temperatura que puede llegar a generar, si pongo algo a calentar seguramente es mayor la de la nafta, en fin, o sea, la dinámica del fuego, o sea, la termodinámica, digamos, del fuego, entre lo que puede llevar o hacer lo que es una madera, con lo que puede hacer, por ejemplo, el, la nafta, es totalmente distinta y por eso es que hay otras normas, ¿sí? Como la NFPA, que la estudian desde otra óptica, de una manera más moderna, mejor, digamos. Recordemos que nuestra legislación es del 79 y toma cuestiones de normativas mucho más viejas, por lo tanto ya son un tanto obsoletas. Sin embargo, esta metodología la tenemos que aprender porque, bueno, es nuestra legislación y la tenemos que cumplir. Pero yo creo que ya es hora de mejorar. Bueno, nosotros acá, recuerden que habíamos dicho que teníamos la clasificación de los riesgos, ¿no? Nosotros ya sabíamos cuál era el inventario, que es lo que hacíamos un poco en clase, teníamos en cuenta la parte de la termodinámica, digamos, cómo determinábamos los poderes caloríficos, que lo dijimos que lo determinamos nosotros, en el caso de nosotros, con las tablas, luego que hacíamos una conversión a equivalente madera, eso lo hacíamos, y ahora toca hacer la clasificación de los riesgos. La clasificación de los riesgos la vamos a hacer de acuerdo a los materiales que estén presentes, ¿sí? Luego yo le invito a que ustedes lean, digamos, las separatas que ustedes tienen, ¿sí? Que lo lean, y, y bueno, está mucho mejor explicado. Así vamos a clasificar de acuerdo a los materiales en distintos riesgos. Vamos a tener riesgo explosivo, por ejemplo, dice de una reacción súbita exotérmica. Los explosivos, por ejemplo, tenemos la pólvora principalmente. ¿Mm? Ustedes van a ver en el tema de las pirotecnias, por ejemplo, que vamos a tener una reacción súbita y totalmente violenta de liberación de energía, y esto es debido a, a, a que esto ocurre en un espacio de tiempo tan minúsculo, que hace de que toda esa energía se libere tan rápido que esto nosotros le llamamos explosivo. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Por ejemplo, en las pirotecnias, por ejemplo, en las empresas que venden o fabrican pirotecnia, las que venden o fabrican también explosivos, por ejemplo, para las mineras. ¿Dónde tenemos esto? Y también se da, por ejemplo, en lo que son los silos. Ustedes fíjense que dentro de los silos se puede llevar a cabo las explosiones de distintas maneras. Una de las maneras que se puede llevar a cabo las explosiones es, por ejemplo, eh, generalmente los granos se guardan entre 12 grados centígrados, 13 grados, perdón, grados no, porcentaje de humedad. Y si se guarda dentro de los silos, no sé si conocen los silos, son una especie de tanque donde que son muchas veces metálicos, pueden ser también de hormigón, en fin, pero muchas veces se lo ve, los que están sobre la superficie son metálicos, de chapa se lo ven, y, y bueno, ahí se guarda los granos, aunque también pueden ser, hay silobolsa, también que son una especie como si fueran unos chorizos gigantes, donde ahí tienen eh, granos como maíz, la soja, el trigo, etc. Pero también pueden estar en estos silos que son metálicos o de hormigón. Pero supongamos uno de estos metálicos,
se guardaron, imaginemos que se guardaron granos con una humedad excesiva, o puede ser que haya llovido y haya filtraciones, entonces ha ingresado agua. Si ingresa agua a estos silos, comienza el proceso de putrefacción, ¿sí? Comienza el proceso de putrefacción, lo cual va a liberar gas metano. El gas metano se puede quedar alojado dentro del silo, y si alguien fuma o, o da la chispa, digamos, para generar lo que es la energía de activación, o sea, se produce una reacción en cadena tan rápida y como está todo confinado, termina explotando. Eh, otra, otra, Otro ejemplo dentro del mismo silo es también el tema eh, de los sólidos en suspensión. Dentro de los silos puede haber, digamos, un espacio de aire, y dentro de ese espacio de aire puede haber mucho polvo en suspensión. Lo cual está todo confinado. Si llegara a haber una chispa o alguna energía de activación ahí que haga encender, también se genera una reacción en cadena eh, muy rápida, lo cual al estar confinado genera una explosión. Si bien estos materiales quizás no se clasifican como explosivos, la situación hace de que sí pueda ser explosivo ese ambiente, o catalogarlo como un ambiente explosivo. También en el caso de eh, para el tratamiento de la desinsectación de los hilos, se usa muchas veces fosfuro de aluminio, que comúnmente se le llama fosfina. Esta fosfina viene en una especie de placas. Estas placas, en contacto con la humedad, no con el agua, sino con la humedad, o sea, si viene agua, pero se encuentra a nivel ambiente, comienza un proceso de liberación, digamos, medianamente lenta. A mayor humedad libera más rápido esta cantidad, este biocida, porque bio viene de vida, sida viene de muerte, o sea, es algo que mata todo. O sea, en mi caso, en los granos mata todo lo que son los insectos, mata hongos, mata, en fin, un montón de cosas. O sea, por eso se llama biocida. Ahora, como dijimos, esto en presencia de humedad. Ahora, ¿qué pasa si esa fosfina entra en contacto directo con el agua? Se torna explosivo. Entonces, imaginemos si hay fosfina y hay una pérdida o gran cantidad de agua en determinado lugar, esto puede generar también una explosión. Otros ambientes también explosivos pueden ser, por ejemplo, las cloacas. Si las personas van a querer generar o realizar algún mantenimiento, limpieza en los alcantarillados, también es, eh, son ambientes que podemos llamar explosivos. Entonces, cuando hablamos de explosivos, es la manipulación de algunos materiales, que esos materiales de por sí solo tienen esa capacidad de generar esa liberación muy rápida, muy violenta, de gran cantidad de energía, ¿sí? Luego vamos a los inflamables. Dentro de los inflamables ya vamos a ver que tenemos dos tipos de inflamables, ¿sí? Tenemos dos tipos de inflamables que se van a hacer, básicamente los inflamables los vamos a separar de acuerdo a cuándo, digamos, se puede iniciar, digamos, la ignición, lo que son superiores a los 40 grados centígrados y menores a 40 grados centígrados, ¿sí? Eh, lo que son mayores a 40 grados centígrados, vamos a tener dentro de estos, por ejemplo, el queroseno. Son algunos eh, líquidos inflamables que son más pesados, son más oleosos, o sea que tienen más cantidad de aceite dentro de su composición. Acá también entra el agua ras, etc. Y luego los que son capaces de liberar mucho más rápido los vapores, que son, por ejemplo, las naftas, el alcohol, la acetona. Son líquidos inflamables que puede iniciarse el fuego
por debajo de los 40 grados centígrados de una manera mucho más rápida. Entonces eso significa que también tienen gran capacidad de emitir vapores. Recordemos que, como vimos en clase, en el caso de los líquidos inflamables, no son los líquidos per se que son capaces de poder encenderse ellos como líquidos, sino que la emisión de vapores son los que facilitan que se genere la combustión y que además dijimos que en la medida de que estos líquidos inflamables tengan mayor capacidad de poder liberar más cantidad de vapor, entonces será como un fuego más intenso. De hecho, si ustedes prenden un fuego con un alcohol, van a sentir como si fuera un pequeño sopletito que va tirando con cierta intensidad el fuego, mientras que si ustedes usan, por ejemplo, querosén para encender un fuego, van a observar que es una llama más tranquila, más parsimoniosa, no tiene una intensidad como si fuera un soplete, ni nada, y esto es debido a la capacidad que tiene de emitir vapor. En un caso tiene una mucho más capacidad de emitir vapores, en la otra menos, en unidades de tiempo, ¿no? Y entonces por eso que, bueno, lo clasificamos de esa manera también. Luego vamos a tener los materiales que tienen que ver con el riego 3, y acá tenemos que prestar atención porque estos materiales son los que generalmente vamos a encontrar en el aula, por ejemplo, o los que vamos a encontrar en la institución. Recuerden que ustedes para poder regularizar la materia, ¿sí? Para poder regularizar la materia, ustedes tienen que realizar el estudio de carga de fuego y de evacuación y plano de evacuación de la institución. Entonces, ¿sí? Entonces, eh, tienen que tener en cuenta esta clasificación de materiales que acá eh, eh, tienen que prestar atención porque son los que ustedes van a encontrar en la institución. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo inicio un fuego con esto, o sea, si yo inicio una combustión, por ejemplo, la madera, la tela, el papel, ¿qué significa? Si bien dice arden sin fuente de ignición, en realidad lo que hace referencia es que, por ejemplo, si yo inicio el fuego, retiro la fuente de ignición, ¿sí? Por ejemplo, un encendedor. Yo tengo un papel, quemo el papel, retiro la fuente de ignición que viene a ser el encendedor, ¿y qué sucede ahí? Si retiré, sigue el fuego propagándose, eso significa, ¿sí? Ya vamos a ver después en los pocos combustibles que pasa al revés, ¿sí? Entonces, dentro de estos materiales que nosotros vamos a decir que son materiales muy combustibles, vamos a decir que acá va a estar la madera, el papel, la tela, el algodón, ¿sí? Entre otros, los plásticos en general también vamos a tener acá. Ahora, los plásticos, vamos a ver que hay algunos plásticos, después en combustible también vamos a ver que hay otros plásticos que quizás necesitan más afluencia de aire, pero hay algunos que no. Bien. Entonces, cuando hablamos de muy combustible, significa lo siguiente, entonces, que yo acerco la fuente de ignición, se inicia el fuego, quito la fuente de ignición, o sea que no necesito que esté todo el tiempo ahí, y como hay presencia de fuego, o sea, de energía de activación, del combustible, que son estos materiales muy combustibles, y también del comburente, que es el oxígeno, el fuego se mantiene, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia tiene con los combustibles? Dice que mantiene la combustión, pero con afluencia de aire. ¿Qué significa esto? Que yo para mantener la combustión, o sea, pasa lo mismo que con el combustible. ¿Qué pasa? Acerco la fuente de ignición,
se inicia el fuego, pero ¿qué pasa? Una vez que se inicia el fuego, puedo retirar la fuente de ignición, o sea que la fuente de ignición, o sea, sigue ardiendo sin la fuente de ignición, porque yo ya la quité, pero yo necesito mayor afluencia de aire, necesito que haya aire, porque si no hay aire, o sea, si no hay bastante cantidad de aire, el fuego se apaga. Por eso se llama combustible. Fíjese lo siguiente, la diferencia entre combustible y muy combustible. La diferencia es que los dos inician el fuego de la misma manera, a los dos puedo retirar la fuente de ignición, sigue ardiendo, pero la diferencia es que el combustible va a necesitar mayor aporte de oxígeno. O sea, que si yo tengo un lugar que medianamente es confinado, va a ser más difícil que el fuego se propague en el caso del combustible, mientras que en muy combustible seguramente sí va a seguir. ¿Por qué? Porque se va a agotar rápidamente el oxígeno de ese lugar y entonces, o en las cantidades que necesita ese combustible, entonces no va a poder propagarse tan fácilmente. Mientras que el muy combustible, como es muy combustible, no necesita quizás tanto aire, entonces se puede propagar tranquilamente. O sea que esa es la diferencia. Combustible necesita más cantidad de aire, el muy combustible no tanto. Luego vamos a tener poco combustible. Los pocos combustibles, fíjense lo siguiente. Los pocos combustibles, yo necesito acercar la fuente de ignición, o sea, una llama, lo que sea, empieza a quemarse, se quema, o sea, es poco combustible. Combustiona y sí, o sea, se quema, sí, se quema. Pero cuando yo retiro la fuente de ignición, ya no, no, no sigue ardiendo. Por eso es la diferencia, por eso con los combustibles y los muy combustibles, que esos siguen ardiendo aun cuando retiré sin la fuente de ignición. Aun cuando yo saqué esa fuente de ignición externa, entonces siguen ardiendo en el caso de combustible y muy combustible, pero en el caso de los poco combustible, necesitan que la fuente de ignición esté permanentemente para que se lleve a cabo el fuego. ¿Se entiende? Bien. Cuando hablo de incombustible, ¿sí? Cuando yo hablo de incombustible, en realidad estoy hablando eh, de algunos materiales, por bien como dice el hierro. Nosotros pensemos lo siguiente, nosotros imaginemos que estamos en un edificio, ¿sí? Estamos en un edificio y se están quemando los pisos bajos, nosotros estamos en los pisos altos. Entonces nosotros a lo mejor podemos pensar de la siguiente manera. No, pero a ver, si se quema no pasa nada porque a ver, es hormigón, hay hierro y el hierro y el hormigón con el fuego no se van a ver afectados porque no se queman, no va a haber un fuego como tal y la verdad que no se quema, ¿sí? No se quema. Entonces, eh, si nosotros decimos que no se quema, ¿no? Si nosotros decimos que no se quema, por lo tanto seguimos los pisos altos y no pasa nada, estamos errados totalmente. ¿Por qué? Porque esos materiales, es verdad, no se van a quemar, no se va a prender fuego, no arden, pero sí un tema que tenemos es de que esos materiales van a sufrir cambios físicos y estos cambios físicos pueden generar el colapso del edificio. Es por eso que muchas veces quizás el colapso no sea en ese momento, pero va a ser inminente. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para hacer el cálculo de edificios se necesitan cálculos estructurales que generalmente lo hacen los ingenieros en construcción, los ingenieros civiles, ingenieros, digamos, que se dedican a cálculos estructurales, y ellos lo hacen en base a una cierta resistencia, ¿sí? Una cierta resistencia que tienen esos materiales, ya sean a la tracción, a la compresión, al pandeo, etcétera, etcétera.
y eso se lo da a los fabricantes. Ahora bien, una vez que se inicia el fuego, lo que pasa es que la constitución, digamos, cristalina o cómo están ubicados los cristales dentro de ese mismo hierro, cambia. Al cambiar eso, o sea, la composición química no cambia, pero sí cambia la disposición cristalina de ese material, lo cual hace que ese material, dependiendo de cómo esté la constitución cristalina de ese, puede ser más maleable, o sea, puede doblarse más, puede ser más rígido, ¿no? Puede ser más duro, más vidrioso, etcétera, etcétera. O sea que una vez expuesto al fuego, las propiedades físicas de ese material han cambiado. Entonces, todos los parámetros que tenía ese ingeniero eh, antes de hacer los cálculos, ya no existen. Es otra cosa, es otro material el que está. Antes del fuego era un material, después del fuego otro material donde los ingenieros no pueden asegurar cómo se va a comportar o sea, ellos no pueden asegurar que se comporten esos materiales de la mejor manera, tendrán que hacer ensayos, estudios, etcétera, etcétera, pero ellos, digamos, no pueden asegurar y demostrar y decir, sí, la verdad que va a continuar bien, va a funcionar bien este edificio. Por eso ustedes van a ver muchas veces que hay edificios que se queman, edificaciones que se queman, y muchas veces, aunque se lo ve todavía que es un edificio que está rescatable, que quizás se lo pinta, se le hace algunas modificaciones y va a andar bien, muchas veces no va a andar bien porque se han visto modificadas sus propiedades físicas y esas propiedades físicas hacen de asegurar la estabilidad estructural y como no se puede asegurar eso, entonces es mejor demoler y hacer un edificio que sí se pueda asegurar esa estabilidad para que se pueda trabajar tranquilo en ese lugar. Bien, eso en cuanto a lo que es incombustible, ¿no? Pero, claro, incombustible. Luego vamos a los refractarios, soportan alta temperatura y sin alteración. Por ejemplo, se habla de ladrillo. Si bien los ladrillos tienen esta capacidad, soportan, ustedes habrán visto, ¿sí? En su casa a lo mejor más de uno tiene un horno de barro, tiene un asadorcito con ladrillo y soportan el fuego hasta cierto punto. Luego hay algunos ladrillos que son de más alta performance, que son los ladrillos refractarios, por ejemplo, que suelen ser pegados con algunos morteros que son refractarios también. ¿Esto qué significa? Que, generalmente son materiales más como el estilo vidrioso sería, y estos materiales no son afectados, obviamente hasta cierta temperatura, eh, soportan temperaturas mucho más altas que los otros materiales, que un hierro, por ejemplo, o que un hormigón, soportan muchas temperaturas mucho más altas sin sufrir alguna alteración, ¿sí? Obviamente, si ya la temperatura es demasiado alta, tendré que tener ladrillos refractarios que sean especiales para esas temperaturas, pero ellos sí soportan temperaturas mucho más altas sin alteración de su propiedades físicas. Y ustedes lo van a ver, por ejemplo, donde se ve muy seguido en el ámbito más hogareño, si se quiere, si ven los hornos piseros, en la parte baja suelen tener, o los hornos industriales en la parte baja suelen tener ladrillos refractarios, se les suele ver que esto es para que no pierda tanto el calor, etcétera, etcétera. Luego también, por ejemplo, en hornos que son industriales, por ejemplo, para el quemado de lo que es la cal, de la piedra caliza, para generar la cal, también suelen tener ladrillos refractarios. Hornos industriales que son para poder hacer, digamos, para poder cocer lo que son las cerámicas, ya sean tejas,
ya sean ladrillones, estos hornos, por ejemplo, también tienen material refractario, alfarería, o sea, también para poder coser, digamos, eh, alfarería también suelen tener materiales refractarios. Hay también algunos hornos que son más industriales, que también se usan para hacer carbón, también suelen tener ladrillos refractarios. Hay otros hornos que son más caseros, digamos, son de ladrillo común, que muchas veces se comportan como un refractario, pero bueno, a temperaturas mucho menores. Bueno, como verán, cuando nosotros queremos determinar cuál cuál es la clasificación del riesgo, el riesgo en un local, y escuchen bien, el riesgo es del local, no es del material, ¿se entiende? El riesgo es del local. ¿Por qué aclaro esto? Porque puede ser que en un mismo local yo pueda tener, por ejemplo, explosivos, inflamables, combustible, muy combustible, poco combustible, tenga todo esto. Entonces, si yo tengo esto, fíjense lo siguiente. Supongamos que yo tenga inflamables y muy combustibles, ¿no? Tengo inflamables y tengo muy combustibles. Yo me tengo que fijar las cantidades. Si yo tengo 55.000 kilogramos de combustible y tengo 2 kilos de inflamable, yo a ese lugar, por más que tenga inflamable, lo voy a catalogar como muy combustible y no como inflamable. Pero fíjese que la clasificación va centrada al muy combustible, o sea, voy al material que es predominante. Ahora, la pregunta es, ¿siempre tengo que poner o clasificar al local de acuerdo a la solamente teniendo en cuenta así directamente a las cantidades de materiales? Y no, no necesariamente, sino tiene que haber un criterio. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente, tengo 5.000 kilos de combustibles, de muy combustible, ¿sí? Papel, por ejemplo, 5.000 kilos, pero tengo 4.000 kilos de inflamable, nafta. Si yo me baso solamente en el criterio así, matemático, no, hay más cantidad de muy combustible, lo catalogo al riesgo de ese local como riesgo 3, estoy cometiendo un error. Fíjense que yo tengo, si bien es menor la cantidad de inflamables, son 4.000 kilogramos, es menor, pero todo el poder calorífico y el daño y todo lo que puede efectuar un inflamable es mucho mayor que el papel. Por lo tanto, debo considerar en este caso riesgo 2, ¿se entiende? Acá entra mucho el criterio. Acá entra mucho el criterio. Si bien a mí los cálculos y la determinación y las cantidades me sirven, eso es una información que yo tengo, lo tengo que tomar como eso, como una información y no como algo que me permita sentenciar rápidamente cuál va a ser el criterio que voy a tomar. No, yo lo que tengo que hacer es tener criterio a la hora de evaluar riesgos. Recuerden, no sé si se acuerdan, que en algún momento nosotros vimos que los riesgos, cuando nosotros vamos a evaluar probabilidad por consecuencia, ¿se acuerdan en algún momento? Probabilidad por consecuencia. Y decíamos nosotros que la probabilidad no era matemática, no era que sí, que no, de 50 y 50%, puede suceder o no puede suceder, no, no era matemática. Tampoco podíamos decir que era por ocurrencia, porque yo no puedo incendiar 1.000 edificios para ver cómo se va a comportar y cómo será el riesgo. No, tampoco. Si no se basa, si no se basa en algunos elementos como el conocimiento, como el sentido común,
y la experiencia. Ahora, el sentido común me dice, la nafta causa mucho más daño y es mucho más peligrosa que el papel. Considera la nafta. ¿Se entiende? Eso también se aplica acá y no es una cuestión meramente de número. Ah, no, es más los muy combustibles, listo. Bueno, esto a tener en cuenta, porque ustedes van a encontrar en algunos locales que hay varios materiales. Puede haber materiales inflamables, puede haber combustible, muy combustible, etcétera, etcétera. Y yo tendré que evaluar en base a eso. Fíjese también que muchas veces van a haber materiales, por ejemplo, combustibles y muy combustibles. Siempre mi recomendación es que si yo tengo combustible y muy combustible en mismas cantidades, yo siempre me vaya al de mayor riesgo. O sea, si me pongo riesgo 4, tengo que estar muy seguro que sea riesgo 4. Por ejemplo, hay un lugar donde se vende solo tablones de quebracho colorado, durmiente. Y bueno, ahí sí, tranquilamente pongo combustible y nada más. Pero si en ese lugar venden eso, venden cosas de pino, venden otras cosas más, entonces yo ya no pondré muy combustible, sino pondré muy combustible. ¿Se entiende? O sea, siempre yo voy a ir al que tenga mayor riesgo para cubrirme un poco las espaldas. ¿Están bien, chicos? ¿Quieren hay cualquier cosa? Me escriben al WhatsApp. Eh, ¿Están bien? ¿Quieren un descanso? ¿Continuamos? ¿Terminamos? Ustedes digan. Bueno, continúo nomás entonces. Bueno, continuamos. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en clase, y esto se va a entender mucho mejor cuando lo planteemos en forma de cuadro, es, es esto. Fíjese que acá aparece el símbolo de sumatoria y vamos a poner P, que es el peso, ¿sí? Que es el peso de cada uno de los materiales multiplicado por su poder calorífico, es lo que vamos a hacer. Y luego a eso lo vamos a dividir por 4.400. Esto va a ser una constante, dado que es el poder calorífico que tiene la madera. ¿Mm? Y luego a todo esto lo vamos a dividir por el área, ya vamos a ver por qué. Porque nosotros dijimos que la carga de fuego era la cantidad de materiales, ¿sí? Era la cantidad de materiales expresado, ¿no?, en kilogramos de madera por unidad de superficie. Fíjense lo siguiente, acá nosotros ¿qué habíamos hecho? Habíamos dicho que, ¿qué habíamos hecho acá? Dividido por 4.400, ¿sí? Fíjese la fórmula,
estamos buscando el peso que tiene por el poder calorífico y lo estamos dividiendo por 4.400. Y luego vamos a dividir por el área, por eso está abajo, el resultado de todo esto, por el área, por eso, y de ahí tenemos lo que es la carga de fuego. Recordemos de nuevo que era la carga de fuego, la cantidad de kilogramos de madera expresado, ¿sí? Expresado en kilogramos de madera por unidad de superficie. Bueno, acá tenemos, esto mejor lo vemos en clase, ya cuando vamos a hacer el cálculo. Bueno, la clasificación, nosotros para poder determinar la resistencia al fuego que tiene que tener una pared, ustedes fíjense después en sus separatas, en la tabla 2.1, fíjense después en sus separatas, generalmente son versiones más viejas, alrededor de la página más o menos 103, y en las versiones que son más nuevas, las 3.0 y la 3.1, van a encontrar cerca de la página 113 aproximadamente, van a encontrar esta tabla, más o menos, ¿no? Más o menos, por ahí. Y la van a encontrar esta tabla. Ustedes fíjense que para poder entrar a esta tabla, yo tengo que tener dos valores. Voy a tener que tener el valor de lo que son los riesgos, y luego acá dice residencial, esto, pero ya vamos a ver esto que tiene que ver más que nada con la carga de fuego. Que tiene que ver con la carga de fuego. Acá van a ver valores de carga de fuego. Entonces, cuando ustedes sepan el valor de carga de fuego que estén acá y tengan el valor de los riesgos de acá, ustedes van a poder determinar cuál va a ser la resistencia al fuego que tendrá que tener. ¿Sí? Eh, bueno, acá está. Bueno, esto más que nada, esto ya es una tablita, digamos que en este caso, esta es una tablita que ayuda más o menos a poder entender o cómo clasificar los riesgos, digamos. ¿Sí? En este caso son los riesgos, no la resistencia al fuego, perdón. En este caso porque está la resistencia al fuego, está acá. Que este es para determinar los riesgos, ¿no? Es para determinar el riesgo. Esta tablita yo les recomiendo no usarla tanto, después en clase vamos a ver que esta tablita no, por ahí no. Es mejor usar lo que dije, el criterio de la observación directa, de cuáles son los materiales realmente, porque esto es como que me da medio preestablecido cómo tengo que clasificar, y algunas veces no es así, pero bueno. Bien. Para poder calcular tanto o poder determinar tanto lo que es el potencial extintor como lo que es la resistencia al fuego, vamos a tener que tener en cuenta dos datos. Por eso acá tenemos como si fuera un embudo, un input, dice, ¿qué agregamos acá? Y acá para agregar esto vamos a tener en cuenta dos cuestiones. Carga de fuego, ¿cuál es el valor de la carga de fuego? El cálculo que tendremos que aprender a hacer en clase, y cuál es la clasificación de los riesgos. Estos dos datos, que es el cálculo de carga de fuego y la clasificación del riesgo, es lo que me va a permitir a mí entrar a las tablas. Cuando yo entro a las tablas, por ejemplo, diré que si yo tengo entre 61, por ejemplo, en este caso dice 95,16 kilogramos por metro cuadrado, dice el ejemplo. Si yo ingreso acá, será entre 61 y 100 kilogramos por metro cuadrado. Fíjense, riesgo 3, diré que 6A, y fíjese entre 61 y 100, porque habíamos dicho que era 95,16. Y ahí determinamos que es fuego 6A. Para el B, fíjese que es lo mismo, riesgo 3 y de 61, ¿no? 10B. Bien. En este caso, esto que estamos hablando acá, esto que estamos diciendo acá, es la determinación del potencial extintor. Es la capacidad que va a tener un extintor de poder extinguir ese fuego, ¿sí? Eso va a ser.
6A, 10B. O sea, cuando yo vaya a comprar un extintor, en este caso ABC, polvo químico seco, yo tendré que ver que las características de ese extintor cubra esto, que sea mayor a 6A y mayor a 10. Tengan en cuenta que si nosotros estamos hablando acá, bueno, cuando nosotros hacemos referencia a la resistencia al fuego, ya de alguna manera ya dijimos que hace referencia a los minutos que tienen que aguantar. Por ejemplo, un F120 será que tiene que soportar 120 minutos antes eh, de que colapse ese material. Entonces, de esta manera vamos a tener distintos, F20, F120, F30, y así. Por ejemplo, de acuerdo a lo que nosotros vimos, vamos a tener en cuenta acá un F120 y un F180, dependiendo si es, en este caso, la tabla 1, ¿sí? En este caso, acá la tabla 221 nos va a decir que es para ventilación natural y la tabla 222 nos va a decir que es para ventilación mecánica. Fíjese que para ventilación natural serían ventilaciones que tengan ventanas, por ejemplo, y ventilaciones mecánicas serían, por ejemplo, que tengan extractores, eh, que tengan ventiladores, etc. Ahora, eh, el concepto de ventilación para lo que es seguridad, en este caso para lo que es seguridad 4, va a ser un concepto totalmente distinto al que normalmente tenemos para lo que son las higienes. En higiene, nosotros vamos a decir que la ventilación es la renovación del aire, mientras que en seguridad, nosotros acá es el aporte de aire al fuego que es capaz de proporcionar más cantidad de oxígeno. En este caso, si yo tengo una ventilación, por más que no haya renovación, pero le está aportando mayor intensidad de aire al fuego, yo lo voy a tomar como una ventilación, ¿sí? O sea, los conceptos de ventilaciones para los cálculos y demás es totalmente distinto para el caso del fuego que para lo que son las higienes. Cuando yo vaya a calcular la cantidad de extintores, yo voy a tener en cuenta dos criterios. Uno de los criterios va a ser que cada uno de los extintores va a cubrir 200 metros cuadrados, así como se puede observar en este caso. 200 metros cuadrados. Pero por otra parte, otra cosa que voy a tener en cuenta es que los extintores van a cubrir desde el lugar donde se inicia el fuego hasta el extintor. Yo no tendré que recorrer más de 20 metros lineales, ¿sí? Más de 20 metros lineales para fuego de clase A, y no tendré que recorrer más de 15 metros lineales si hablamos de fuego de clase B. O sea, vale decir que fíjese que está el extintor acá y traza como una circunferencia a la vuelta, y esas circunferencias son de 400 metros cuadrados. Y desde el lugar este que yo estoy hasta el extintor, o sea, yo no podría recorrer más de 20 metros si es fuego clase A, y si es fuego clase B no podría recorrer más de 15 metros lineales. Debido a que el fuego de clase B generalmente se propaga más rápido, necesito tener el extintor más cerca para poder luchar con ese fuego, y además eh, tener en cuenta que los extintores sirven solo van a servir los extintores para su parte inicial, luego ya no me sirve ya. Fíjese acá, cuestiones de, yo lo que tengo que ver, por ejemplo, acá dice, ¿ve? Para fuego clase A, fuego clase B, todo lo que estamos diciendo. Fíjense que yo no puedo recorrer, y cuando yo hablo de distancia, no estoy hablando de una distancia lineal,
Por ejemplo, si me encuentro en una esquina, hacia ahí a la otra esquina, una distancia lineal como si volaría con un dron. Si no, lo que tengo que hacer es ver cómo es el recorrido hasta llegar a ese lugar. Por eso es que se tienen que asegurar estas dos condiciones sí o sí. Son dos condiciones que se aseguran. No es solamente hacer el cálculo de la superficie total y luego dividirla de alguna manera, dividirla en 200 metros y listo, ya me da la cantidad. No, lo que tengo que hacer es en realidad, es, eh, en realidad lo que tengo que hacer es hacer esto que estamos diciendo, pero tener en cuenta además las distancias. Bueno, estas son otras cuestiones que, bueno, ya hablaremos cuando estemos en clase, que son otras cuestiones que si bien no tienen que ver, no tienen que ver directamente con la cuestión de legislación, pero son cuestiones que tenemos que ver, ya que eh, nosotros tenemos que tener cierto criterio profesional, algunas veces incluso tenemos que recomendar otros extintores que la legislación no nos pide, pero sí lo tenemos que hacer, por ejemplo, extintores de clase K o algunas veces otros tipos de cuestiones relacionadas, como dice acá, con la velocidad, con el estado de agregación, la velocidad de la combustión y una cosa que mínimo seguramente es lo suficiente y a lo mejor no. Yo cuando pongo cierta cantidad de extintores a lo mejor estoy asegurando lo mínimo que me pide la legislación y quizás no es lo que amerita incluso agregar otros tipos de extintores. Bueno, bueno, algunas cuestiones, dice, por ejemplo, falsa delimitación, dilución del riesgo. Dice, asumir que un área mayor a la confinada estructuralmente, ignorar falsos techos, dividir la energía por la superficie falsa arroja valores por kilogramos por metro cuadrado irreales. ¿Qué significa esto que está diciendo lo primero? Supóngase que yo tengo una edificación de 1000 metros cuadrados, pero yo tengo solamente los materiales combustibles en un solo lugar. O sea, si yo, ¿qué hago? Si yo hago el cálculo por toda la cantidad, por toda la carga de fuego, que, o sea, hago el cálculo de carga de fuego, que la cantidad de material expresado en kilogramos de madera por metro cuadrado, si yo lo divido por los 1000 metros cuadrados, estoy diluyendo el riesgo, porque yo estoy diciendo que está separado, o sea, está distribuido en los 1000 metros cuadrados y a lo mejor no está dividido a lo largo de los 1000 metros cuadrados, sino en 10 metros cuadrados tengo toda esa carga de fuego, ¿no? Esas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Pensar maquinarias complejas y aplicarles un solo poder calorífico, ignorando el despiece. Esto es un poco lo que habíamos visto, de poder desglosar, por ejemplo, en el caso de tela habíamos visto que teníamos un 60% que era poliéster y un 40% que era algodón. Si nosotros tenemos materiales, lo que tenemos que hacer es desglosarlo de esta manera, separar, ver cómo está compuesto y de esa manera calcular o determinar los porcentajes que tiene y en base a eso calcular la carga de fuego, separando los materiales para poder determinar cuál va a ser la carga de fuego realmente. Distancias lineales, dice. Calcular los radios de 20 o 15 trazando líneas rectas que atraviesen paredes, planos. Es lo que acabo de decir. Yo no puedo tomar las distancias lineales como si yo fuera en un dron, porque uno no vuela, digamos, no es Superman. Por lo tanto, uno tiene que tomar en cuenta cómo es el recorrido, si en caso de que haya pasillos, en caso de que haya obstrucciones, en caso de que hayan maquinarias, etcétera, que yo tenga que quizás rodear la maquinaria para llegar a donde está el extintor, y todas estas cosas tengo que tener en cuenta, porque van a ser errores que uno puede llegar a tener a la hora de hacer los estudios.
Y bueno, acá un poco el resumen, ¿sí? Las inspecciones de masa, de lo que dijimos, que nosotros cómo vamos a hacer todo lo que es la determinación de la cantidad de materiales que hemos tenido, que tenemos, la cantidad, los tipos y la cantidad de materiales, y luego a través de las tablas vamos a poder calcular la carga de fuego. Una vez que ya tenemos determinada la carga de fuego, lo que vamos a hacer es la clasificación de riesgo con la clasificación de riesgo, vamos a ver cuál es eh, vamos a determinar lo que son los potenciales extintores y también determinar lo que es la resistencia al fuego, ¿sí? Con todo esto vamos a elaborar lo que es un informe final, seguramente vamos a dar recomendaciones y vamos a ver luego también en clase cómo se usan lo que son los criterios específicos eh, en cuanto a esto. Así que bueno, esto yo creo que sería todo por hoy. Más que nada es una introducción, así que bueno, yo creo que acá terminamos la clase, chicos. Nos estaremos viendo en clase. Nos vemos, chicos. Bien. Nos vemos, profe, nos vemos, nos vemos. Chao, chao, que estén bien.